¿Alguna vez has imaginado que tu mascota podría volverse contra ti? Por más absurdo que parezca, existen historias reales de animales que, en momentos extremos, atacaron e incluso devoraron a sus propios dueños. El instinto salvaje, incluso en los animales más dóciles, puede surgir de forma inesperada. Eso es lo que veremos hoy, pero antes, no olvides suscribirte y darle like. Imagínate, un día común, recogiendo frutos y trabajando con tu mascota. Parece una escena tranquila, ¿verdad? Pero, como vimos en el caso de N.G.A. Muhammad y su mono en Malasia, la realidad puede ser mucho más impredecible. Todo iba bien mientras el mono subía la palma de coco, pero lo que parecía una rutina tranquila se convirtió en una tragedia. El mono, de forma inesperada, atacó a N.G.A., mordiéndole el brazo con tal fuerza que rompió una arteria fatalmente. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿realmente podemos domesticar la naturaleza salvaje de un animal tan impredecible? Ahora, piensa en la relación de confianza construida entre ellos, una alianza que parecía inquebrantable. El mono subía la palma de coco como un verdadero profesional, ayudando a recoger frutos. Sin embargo, en un momento de tensión, ese mono, que parecía ser solo otro compañero de trabajo, atacó a su propio dueño. Y lo peor de todo, cuando su hijo intentó socorrer al padre, casi fue atacado también. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo, por más que intentemos domesticar lo salvaje, la naturaleza siempre encuentra una forma de mostrar quién manda realmente. ¿Cómo reaccionarías si vieras a un amigo, un ser tan cercano, cambiar por completo? Y si te dijera que, a diferencia de lo que muchos piensan, el mono no actuó por malicia, sino por instinto, ¿lo creerías? Tal vez pienses que esto es exagerado, pero en muchas situaciones, nuestras propias mascotas pueden volverse impredecibles. Lo que le ocurrió a N.G.A. y su mono no es un caso aislado. Hay muchos ejemplos de momentos ridículos del deporte con animales. ¿Alguna vez has pensado que la relación entre humanos y animales siempre estará a merced de los impulsos instintivos de la naturaleza? ¿Y tú? ¿Cómo manejarías esto? Imagina, por un momento, el dolor de vivir aislado, sin nadie cerca. Janet B., una mujer de 56 años, estaba viviendo exactamente esa realidad. Después de que su marido se fue, se vio rodeada solo por sus gatos y perros. Pero lo que parecía una vida tranquila se convirtió en una pesadilla. Cuando los vecinos empezaron a notar el exceso de cartas no respondidas, se llamó a la policía, y lo que encontraron fue una escena macabra. Una casa tomada por la basura y, lo peor, animales muertos por falta de alimento. Los gatos, en un acto desesperado, comenzaron a alimentarse del cuerpo de su dueña. Parece una escena de película, ¿verdad? Pero créeme, no lo es. Esta historia plantea una inquietante cuestión. ¿Hasta dónde nos puede llevar la soledad? Janet, aparentemente olvidada por el mundo, terminó pagando un precio muy alto. Los gatos, criaturas tan afectuosas, se vieron forzados a seguir sus instintos naturales de supervivencia. No es difícil imaginar el desespero del animal frente a una situación tan extrema. ¿Cómo podría alguien prever que el amor incondicional de sus mascotas se transformaría en una lucha por la supervivencia? Este escenario, por más trágico que sea, nos hace reflexionar sobre lo lejos que pueden llegar los animales cuando se los pone en situaciones extremas. Pero lo que realmente se queda en la mente de quien escucha esta historia es la desconcertante imagen de los animales alimentándose de Janet. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que tiene un tigre como mascota? Parece una escena sacada de una película de acción, pero para Antoine Yates, taxista en Harlem, esto era una realidad. En el año 2000, trajo a su casa un tigre de Bengala siberiano llamado Min, ignorando las advertencias de que mantener un animal salvaje en cautiverio era extremadamente peligroso. Y, como era de esperarse, el tigre, que quizás comenzó a vivir una vida tranquila, tuvo un momento de pura naturaleza salvaje en 2003. Min, asustado y quizás temeroso, atacó a Yates mientras intentaba separar al tigre de otro animal. ¿Cómo te sentirías al saber que un animal como ese, por más domesticado que fuera, podría de repente mostrar su instinto feroz? Lo que muchos no saben es que, en momentos de ataque, los animales salvajes no actúan por venganza o rabia, sino por pura necesidad de protección o instinto. Antoine Yates, probablemente, pensaba que tenía control sobre la situación, pero lo que parecía ser una amistad de años se convirtió en una pesadilla. La pregunta es, ¿hasta dónde llega el domesticar? ¿Realmente podemos domesticar algo que, en su esencia, es salvaje? ¿O lo mejor que podemos hacer es fingir que tenemos el control hasta que el instinto salga a flote? En este caso, Antoine no tuvo mucha suerte, pero logró sobrevivir, aunque, como muchos saben, el tigre fue capturado con tranquilizantes. Este episodio de Ataque nos hace pensar sobre la delgada línea entre lo que es seguro y lo que no lo es. Seamos sinceros,
¿Quién no ha imaginado tener un tigre en casa? Pero este momento ridículo del deporte nos muestra que la realidad puede ser mucho más dura. Los instintos de los animales salvajes son incontrolables, y convivir con ellos, por más fascinante que sea, tiene un precio. Min fue llevado a un santuario y vivió el resto de su vida en libertad, lejos de cualquier intento humano de domesticación. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias de querer tener un animal tan imponente como este en tu vida? Scarface no era un simple pitbull. Rescatado y adoptado por Brenda Ismael Guerrero, el perro tuvo la oportunidad de vivir una nueva vida, pero la historia estuvo lejos de ser un bonito cuento de redención. Cuando Brenda intentó ponerle un suéter a Scarface, algo inesperado ocurrió. El perro, que hasta ese momento parecía ser amigable y dócil, se transformó en un animal agresivo y atacó ferozmente a su dueña. Lo que comenzó como un gesto de cariño se convirtió en una pesadilla. Y la pregunta que surge es, ¿cómo un animal puede cambiar tan drásticamente su comportamiento? ¿Estaba Scarface simplemente demostrando su instinto salvaje o había algo más en juego? Este momento de agresión fue un shock para Brenda e Ismael, quienes estaban intentando darle a Scarface la oportunidad de una nueva vida. Lo que muchos no saben es que los animales rescatados, especialmente aquellos provenientes de ambientes problemáticos, pueden tener traumas que alteran completamente su comportamiento. Incluso con amor y cuidado, estos animales pueden reaccionar de maneras inesperadas. Pero lo que quedó claro en este caso fue que, cuando un animal se siente amenazado o tiene miedo, puede atacar de manera irracional. La situación fue tan caótica que el hijo de la pareja intentó, sin éxito, proteger a su madre, llegando incluso a tratar de apuñalar al pitbull. Y entonces, surge la reflexión. ¿Realmente podemos prever el comportamiento de un animal rescatado? Cuando la policía llegó, enfrentó una tarea difícil al intentar controlar al pitbull. Finalmente, fue necesario el uso de tranquilizantes para inmovilizar a Scarface y Brenda, aunque gravemente herida, fue llevada al hospital. ¿Qué podemos aprender de este incidente? Que, por más que amemos a nuestros animales, siempre debemos estar conscientes de que, en cualquier momento, el instinto puede prevalecer, resultando en un momento embarazoso e incluso peligroso para todos. Harry y Sally, dos adorables pugs, vivieron una situación verdaderamente desesperante. Después de la muerte de su dueño, quien tristemente se quitó la vida, los perros quedaron solos, sin comida ni ningún tipo de sustento. Lo que sucedió a continuación puede ser difícil de imaginar, pero es la dura realidad de una lucha por la supervivencia. Los pugs, sin saber qué hacer, comenzaron a alimentarse del cuerpo de su dueño. Esto suena como algo inimaginable, pero es exactamente lo que ocurrió. Y la pregunta que no deja de rondar es, ¿hasta dónde puede llegar la necesidad de supervivencia? ¿Sería capaz cualquier criatura, ante el desespero, de hacer lo mismo? Este caso es un ejemplo doloroso de cómo, en circunstancias extremas, hasta los animales más dóciles pueden verse obligados a tomar decisiones impensables. Lo que hace aún más triste esta historia es saber que Harry y Sally, los pugs, no eran culpables de su situación, pero fueron forzados a tomar una decisión tan chocante. La necesidad de sobrevivir los llevó a ir más allá de sus instintos naturales, lo cual puede ser comprendido, pero también resulta perturbador. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la dependencia que tenemos unos de otros y lo que ocurre cuando ese equilibrio se rompe de manera trágica. Después de ser rescatados, Harry y Sally fueron llevados a un refugio, pero el trauma de la experiencia dejó su huella. Ninguno de los dos fue adoptado fácilmente, ya que, debido a lo que habían vivido, muchos los consideraban impredecibles o traumatizados. Afortunadamente, una pareja de Indiana, con un corazón generoso, adoptó a ambos, dándoles una nueva oportunidad en la vida. Pero esto nos hace pensar, ¿hasta dónde llegaríamos por una mascota? Después de todo, como seres humanos, también tenemos nuestros propios instintos de supervivencia, ¿verdad? Mark Boble, un verdadero entusiasta de los aracnídeos, tuvo un encuentro fatal con una de las arañas más peligrosas del planeta, la viuda negra. Era conocido por su colección de más de 200 arañas, pero fue la mordedura de una de estas criaturas la que le costó la vida. Muchos pueden preguntarse, con una pizca de incredulidad, cómo alguien podría obsesionarse con criaturas tan mortales. La respuesta está en el hecho de que, para Mark, esas arañas eran fascinantes, casi como una obsesión. Pero, como en muchos casos, la realidad mostró que la línea entre la admiración y el riesgo puede ser muy fina. La mordedura de la viuda negra, con su veneno potente, es algo que puede matar a una persona rápidamente. Mark, que parecía tener el control absoluto sobre su colección de arañas, terminó convirtiéndose en víctima de su propia pasión. Lo que muchos no saben es que, incluso para un experto como Mark, la naturaleza puede ser impredecible. Ignoró las advertencias de amigos y familiares, creyendo que el riesgo era controlable.
Y, sin embargo, una mordedura fatal cambió todo. Esto nos hace pensar, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a correr riesgos por algo que amamos o que nos fascina? Cuando los vecinos llamaron a la policía, lo que encontraron fue una escena aterradora. El cuerpo de Mark, ya descompuesto, rodeado por las arañas que, de una manera casi macabra, se alimentaban de él. Esta escena nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y los animales peligrosos. ¿Realmente somos capaces de controlar la naturaleza o somos simplemente rehenes de nuestros propios impulsos y curiosidades? En momentos como este, queda claro que la línea entre el control y el caos es más fina de lo que imaginamos. Travis era un chimpancé que había sido criado como parte de la familia de Sandra y Jerome Errol. No solo era una mascota, sino una verdadera compañía. Con el fallecimiento de Jerome, Travis se volvió aún más importante para Sandra, quien lo trataba como si fuera su propio hijo. Sin embargo, lo que parecía una relación especial y única se transformó en una pesadilla. Un día, Travis atacó brutalmente a Charla Nash, amiga de Sandra, quien intentaba ayudar al chimpancé a regresar a la casa. Este trágico momento nos hace cuestionar, ¿hasta qué punto un animal, por más domesticado que sea, puede volverse impredecible? El ataque fue devastador y Charla, además de las heridas graves, necesitó un trasplante facial para sobrevivir. Travis, que antes era una figura familiar, se transformó en un animal feroz, reaccionando de manera irracional y violenta. Lo que hace este caso aún más inquietante es que Sandra, la dueña, intentó intervenir, pero se vio obligada a encerrarse en el coche y llamar al 911 mientras su chimpancé atacaba a su amiga. Este episodio nos recuerda que, incluso después de años de convivencia, la naturaleza salvaje de un animal puede aflorar de manera incontrolable, convirtiéndose en un momento embarazoso para la humanidad. Cuando la policía llegó, Travis no dudó en atacar también a los agentes. El chimpancé fue fatalmente baleado, poniendo fin a la tragedia. Charla, por su parte, sobrevivió, pero con heridas muy graves. Esta historia no solo nos hace reflexionar sobre los límites de la domesticación, sino también sobre la verdadera naturaleza de los animales. ¿Podemos confiar plenamente en un ser salvaje, aunque haya sido criado en cautiverio? ¿Y qué nos enseña esto sobre nuestras propias relaciones con lo que llamamos domesticado? ¿Hasta dónde llega la confianza entre seres humanos y animales y dónde comienza el instinto incontrolable? Marius, un mayor retirado, tenía una relación única con Humphrey, el hipopótamo que rescató cuando el animal aún era joven. Pasaron años juntos, con Marius creando un vínculo que muchos considerarían inexplicable. Sin embargo, la naturaleza del hipopótamo, conocida por su agresividad, no podía ser ignorada. Con el tiempo, Humphrey se fue volviendo más impredecible, pero Marius confiaba en él, creyendo que su amistad era más fuerte que cualquier instinto salvaje. Lo que ocurrió después, sin embargo, fue el triste y fatal desenlace de esta relación. El hipopótamo atacó a Marius sin previo aviso, arrastrándolo al río y causándole heridas fatales. Esta tragedia nos hace cuestionar la línea fina entre la convivencia armoniosa y el peligro inminente. ¿Realmente podemos prever el comportamiento de un animal salvaje, incluso cuando parece ser parte de nuestra familia? La historia de Marius y Humphrey es un recordatorio de que, por más que intentemos domesticar la naturaleza, ella siempre estará presente, lista para mostrar su cara más brutal. Como seres humanos, muchas veces creemos que, al crear un vínculo con un animal, estamos en control, pero lo que esta historia nos enseña es que la naturaleza salvaje nunca debe subestimarse. Marius, lamentablemente, pagó el precio de su confianza. Cuando Marius fue encontrado sumergido en el río, la comunidad que conocía su vínculo con Humphrey quedó en shock. El hipopótamo fue responsabilizado por la muerte de Marius, pero la verdad es que el incidente refleja una realidad más profunda. ¿Hasta qué punto podemos relacionarnos con animales salvajes sin que haya consecuencias impredecibles? La historia de Marius y Humphrey deja un sentimiento de tristeza, pero también de reflexión. A veces, se necesita más que amor y cariño para convivir con la naturaleza, ya que ella siempre tendrá la última palabra. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente podemos controlar a un animal que, en el fondo, nunca deja de ser salvaje? Kellyanne Nevalls era una amante de los animales y, como tal, tenía un oso negro en su propiedad. Este oso, propiedad del esposo de Kelly, Michael Valls, estaba encerrado en una jaula en el lugar, pero el problema era que la licencia para mantener al animal había expirado. Lo que parecía una relación tranquila con la mascota se transformó en un evento trágico cuando Kelly entró en la jaula del oso para limpiarla. El oso, tal vez molesto por la presencia de Kelly en su espacio, la atacó con una ferocidad inesperada, llevándola a la muerte. Y la pregunta que queda es,
¿Hasta dónde realmente podemos controlar a los animales salvajes, aunque parezcan pacíficos o domesticados? El incidente con Kellyanne nos hace reflexionar sobre la delgada línea entre confianza e imprudencia. Aunque los osos puedan parecer majestuosos e incluso tranquilos en cautiverio, siguen siendo animales salvajes con instintos peligrosos. Mantener un oso en una propiedad sin las precauciones adecuadas es una verdadera temeridad. El caso de Kelly nos enseña una lección dura sobre los riesgos de intentar domesticar la naturaleza de manera imprudente. Incluso con los mejores cuidados, estos animales no dejan de tener una naturaleza indomable. Y la verdad es que, por más que el amor y la afinidad puedan existir entre un ser humano y un animal, la naturaleza salvaje está siempre lista para sorprendernos, como un momento ridículo del deporte en el que la tragedia podría haberse evitado. Pero no siempre es así. Cuando los vecinos llamaron a la policía y llegaron a la escena, el oso ya había atacado fatalmente a Kellyanne. La triste ironía es que, a pesar de todo el conocimiento y la pasión por los animales, Kelly no logró prever el peligro inminente. Timothy Treadwell era un hombre que dedicó su vida al estudio de osos pardos en Alaska. Su pasión por la vida salvaje lo llevó a pasar años acampando en el Parque Nacional Katmai, donde se acercó a los osos intentando establecer una conexión con estos animales poderosos. Pero, como en muchas historias trágicas, el destino tiene una manera de recordarnos que la naturaleza, por más fascinante que sea, nunca pierde su poder. En 2003, mientras acampaba con su novia, Arie Ugard, Timothy y Arie fueron atacados por un oso pardo. Ambos fueron asesinados durante el ataque y sus cuerpos fueron encontrados días después, dejando un escenario aterrador y triste. Y esto nos hace cuestionar, ¿hasta dónde puede llevarnos la pasión por estudiar animales salvajes? Este trágico incidente destaca algo fundamental. La naturaleza salvaje no es algo que se puede domesticar o comprender completamente. A pesar de años de experiencia y un profundo amor por los animales, Timothy y su novia no estaban preparados para los peligros de acercarse tanto a un animal salvaje. Esta historia, tan trágica como inesperada, nos recuerda que, por más que intentemos conectarnos con la naturaleza, nunca estará completamente bajo nuestro control. Lo que parecía ser una vida dedicada al entendimiento y la observación de osos, terminó convirtiéndose en un momento embarazoso y fatal para Timothy, quien subestimó el instinto natural del oso. Después del ataque, el oso responsable fue identificado y, posteriormente, abatido por los guardabosques. La grabación del ataque, que algunos consideran una de las últimas imágenes de Timothy, también fue encontrada, haciendo que la tragedia fuera aún más real y perturbadora. Esto nos hace reflexionar, ¿hasta dónde debemos llegar en nombre de nuestra pasión por entender y conectar con la naturaleza salvaje? ¿Podemos realmente confiar en nuestros instintos para protegernos en ambientes tan extremos? Como vimos en el caso de Timothy, la línea entre la curiosidad y el riesgo es mucho más fina de lo que imaginamos. ¿Alguna vez pensaste en las consecuencias de acercarte demasiado a algo que es, esencialmente, incontrolable? ¿Y cuál sería la verdadera razón para querer una conexión tan profunda con la naturaleza salvaje? Alita Stasi era una verdadera amante de los reptiles, con una impresionante colección de más de 70 serpientes, incluida la temida mamba negra, una de las serpientes más venenosas del mundo. Vivía rodeada de estos animales, fascinada por la complejidad y belleza de cada uno. Pero, como en muchas historias trágicas que involucran la naturaleza, la pasión de Alita por sus serpientes terminó convirtiéndose en fatal. Un día, la mamba negra escapó de su recinto improvisado y, sin nadie cerca para ayudarla, la serpiente la picó. El veneno, altamente letal, hizo efecto rápidamente, y Alita no sobrevivió. Esto nos lleva a reflexionar, ¿hasta dónde pueden llevarnos la curiosidad y el fascinio por algo peligroso? ¿Puede la obsesión por un animal letal convertirse en una trampa fatal? Este trágico episodio nos hace cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas en busca de un entendimiento más profundo de la naturaleza. Alita, como muchos otros entusiastas, creía que podría controlar la situación y que su pasión por los reptiles la hacía más preparada para tratarlos. Sin embargo, lo que parecía una vida de pasión y conocimiento se transformó en una catástrofe cuando la realidad de las serpientes venenosas, tan impredecibles como fascinantes, entró en escena. Ronald Huff tenía una impresionante colección de 7 lagartos monitores, conocidos por su gran tamaño y garras afiladas. Era un apasionado de estos reptiles poderosos y los mantenía como si fueran parte de su familia. Pero, como ocurrió en varios otros casos con animales salvajes, el instinto de un animal salvaje se reveló impredecible y fatal. Un día, Ronald fue encontrado muerto en su casa, y, junto a su cuerpo, los lagartos comenzaron a alimentarse de él. La teoría es que Ronald pudo haber perdido el conocimiento debido a una enfermedad o herida, lo que hizo que los lagartos lo atacaran, algo completamente fuera de lo que se podría esperar.
Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Realmente podemos prever el comportamiento de los animales salvajes, incluso cuando han sido criados en cautiverio? El caso de Ronald Huff es otro triste recordatorio de que, por más que intentemos domesticar a los animales salvajes, nunca dejan de ser lo que son. Los lagartos monitores, aunque fueron criados bajo los cuidados de Ronald, seguían siendo, en el fondo, cazadores. Antes de ir, no olvides suscribirte y ver estos otros vídeos que ya están en tu pantalla. Muchas gracias por ver. ¡Hasta luego!